Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos una vez más en estos videos, estas enseñanzas que, bueno, como lo decía en un video anterior, pues vamos a estar tratando de tener una serie para estar hablando acerca de la carta a los Efesios. Sí, vamos a estar enfocándonos mucho en lo que es el servicio a Dios, parte de lo que es el ministerio. Para aquellas personas que anhelamos servir al Señor y que sabemos que tenemos un llamado al ministerio, ¿sí? Y si no lo sabemos, pues a medida que vayamos escuchando cada una de estas enseñanzas, pues lo vamos a ir entendiendo cómo es que pues Dios nos quiere usar, Dios nos quiere levantar también. Esto con la única intención de edificar a la iglesia, ¿sí? Que estas enseñanzas puedan correr con ese fin, ¿verdad? Que como cuerpo de Cristo podamos ser enseñados, podamos ser edificados y podamos crecer juntamente, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo. Entonces, pues hoy vamos a continuar. Este sería el segundo video. Estamos hablando o iniciamos desde el versículo 1 del capítulo 1 de los Efesios, y pues ahí vamos a continuar. En el video anterior veíamos sobre los enviados, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que explicar acerca de los enviados, mucho, ¿verdad? Dentro de aquellos principios, pues es el ser fieles a un lugar. Bueno, yo lo enfoqué un poquito a lo que es el carácter, ¿verdad? Me enfoqué más al fruto, a la formación del carácter, para poder ver un envío de parte de Dios, o experimentar un envío en el ministerio o en el servicio a Dios, ¿sí? No tanto enfocados a la manifestación, al don. Los dones y estas cosas son herramientas para el servicio, pero no son la prioridad para el envío, ¿sí? No sé si me expliqué, ¿verdad? Dios va a demandar fruto, carácter, para podernos delegar o confiar una obra, ¿sí? Desde un liderazgo en una iglesia local hasta un ministerio, ¿sí? Entonces, si no hay un carácter o el carácter suficiente, claro, vamos de gloria en gloria. Esto como no sé si lo dije, no recuerdo en el video anterior, pero el púlpito no nos perfecciona, ¿verdad? Estar ya en un ministerio o en un área de servicio entre una iglesia local no es sinónimo de perfección, ¿sí? Esto es evidencia, por decirlo de alguna manera, que se está creciendo cuando es Dios el que nos estableció, ¿sí? Pero no significa que seamos perfectos. Ningún líder, ningún pastor, ningún apóstol, ninguno de los ministerios está en el ministerio por perfección, ¿sí? Está en el ministerio por llamado, ¿sí? Y por asignación de Dios, cuando es Dios, porque a veces hay enviados no de Dios. Pero en el caso de un enviado genuino, están en esa función, como ya lo dije, por llamado, por un envío de parte de Dios, y porque esa persona ha tenido cierta formación, ¿verdad? Una formación, como ya lo mencionamos, en el carácter, en la mentalidad, en el juicio que pueda tener la persona. Así que todo esto lo podemos resumir así, es madurez, ¿sí? Entonces, no porque estemos en un área de servicio o en un ministerio vayamos a creer que ya alcanzamos una perfección, ¿sí? No. El apóstol Pablo decía, siendo ya el apóstol Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, ¿sí? O que yo ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Entonces, ni el apóstol Pablo hablaba como si él ya fuera perfecto. Entonces, estando ya, como ya lo mencioné, en el apostolado, entonces nosotros pues estamos en un proceso de formación, pero pues la idea es aprender y aprender bien para dentro de nuestro caminar en el Señor pues se cometan los menos errores posibles, ¿verdad? Es inevitable que vaya a haber ciertas cosas, estoy hablando de detalles a pecados, ¿verdad? Detalles me refiero a cosas que a veces están en nuestros hábitos, a veces en nuestro temperamento, ¿sí? A veces nuestra misma cultura, ¿sí? Cultura por nuestras familias, la sociedad donde nos hemos desarrollado. Hay cosas que ignoramos, ¿verdad? No lo entendemos todo. Pero ya cuando hablamos de pecados, no estoy diciendo que esos no sean, ¿verdad? Me refiero
que son errores a veces por ignorancia, pero ya cuando hablamos de fornicación, de robo, de adulterios, de falta de honestidad delante de un pueblo, con malicia, maldecir a un pueblo o de una forma intencionada, azotar a un pueblo o ser cobardes, ¿sí? Para defender o no defender a Dios ante las demandas a veces de un pueblo que le gusta manipular. Todas esas cosas son pecados graves, ¿verdad? O hacer mal uso de las cosas que Dios nos da para administrar, hablando ya como pastores, entre ellas pues lo espiritual, los recursos espirituales como el recurso material, ¿sí? O el don de alguien más, ¿sí? De personas que son parte de la iglesia. Entonces esas cosas se tiene que tener mucha sabiduría y se tiene que crecer en Dios para no hacer mal uso de nada de eso. Por eso es muy necesario la formación del carácter, ¿sí? Que es donde nosotros nos estamos enfocando principalmente en el video anterior. Entonces hay que estarlo, si es necesario, verlo varias veces, ¿verdad? Ahí van a estar en el canal de la Iglesia Profética Gloria Postrera, para que lo podamos estar buscando ahí. Muy bien, entonces hoy nos vamos a enfocar en la parte, en la misma carta a los Efesios, es lo que vamos a ver. Primero Dios, vamos a verlo de una manera muy extensa. Pero hoy vamos a ver específicamente el versículo 1, ¿sí? Donde dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Bueno, decía en el video anterior, nos enfocamos apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y pues nos enfocábamos más al significado de la palabra apóstol, que significa enviado de Jesucristo. Entonces ya dijimos algunas cosas para que se dé un envío de parte del Señor. Dentro de ellas, pues la principal pues es la formación del carácter, ¿sí? Y esto también es algo importante. Les digo, no nos alcanza el tiempo para explicarlo todo, sí, pero esto también es importante, ¿verdad? Que siempre cuando Dios hace un envío, siempre lo hace a través de autoridades, ¿verdad? Ese es un principio importante. Les digo, hay muchas cosas que explicar, ¿sí? Y pues yo espero que poco a poquito lo vayamos comprendiendo mejor. Pero nunca hay un enviado de parte de Dios sin que haya estado una autoridad, ¿sí? Una autoridad mayor. Siempre que hay un envío, Dios lo hace a través de una autoridad. Siempre, ¿sí? Entonces, por eso decimos acá, ¿verdad? No existen ministros llaneros solitarios. Aquí así lo mencionamos a veces, dándole a entender que no hay un enviado que se envíe solo, ¿sí? Siempre, incluso si aún empezara un ministerio porque siente el impulso, va a llegar un momento donde aquella persona a lo mejor no tuvo el apoyo de un padre espiritual o no tuvo un padre espiritual, pero aquella persona sintió el impulso. El impulso no me refiero a la emoción, sino una dirección correcta de Dios, porque fue un hombre o una mujer de oración. Son personas que se meten a la palabra. A veces hay vidas así dentro de las iglesias. Es como, por ejemplo, para entenderlo mejor, a veces estamos en casa de un Saúl, ¿verdad? Donde aquel Saúl lo que hace es oprimir a sus guerreros, lo que hace es querer matar a los David, ¿verdad? Vidas que están desarrollándose o que Dios los está formando para ser reyes o ser hombres de autoridad, mujeres de autoridad. Y a veces, más que tener padres espirituales o pastores, tenemos a un Saúl, ¿verdad? Entonces, siempre, usted lo ve en David, sí, David, para poder ser rey o ser enviado, había autoridades ahí. Aunque hubo la autoridad principal, que en este caso era el rey Saúl, pues no aprobó, no impulsó a ese rey, ¿verdad? Al contrario, le hizo la guerra. Pero lo ideal hubiera sido que Saúl, pues apoyara a David, sí, pero pues eso se requería mucha humildad.
Entonces pudiera haber ministros que están sirviendo y que se enviaron o sabían que había un llamado, lo oraron, ayunaron, se metieron mucho con Dios para no tomar malas decisiones, fueron fieles en sus iglesias a pesar de tener un Saúl como pastor, que a veces se da, y se esforzaron mucho, clamaron mucho a Dios porque sentían el empuje de empezar en el ministerio. Desgraciadamente, pues sus pastores, al ser Saúles, que se da, como ya lo dije, pues no los impulsaron, no los enviaron, pero es un llamado genuino de Dios. Un día a esas personas, o en el caminar de esas personas, se va a cruzar una autoridad genuina de Dios, ¿sí? En algún momento en sus ministerios, en el tiempo de sus ministerios. Y esa autoridad se va a cruzar porque Dios la está enviando para confirmar su envío, ¿sí? Confirmar su ministerio. Hay veces que pasa así. Lo ideal es que los pastores no seamos Saúles. Lo ideal es que seamos como David, que levantemos generaciones mejores, ¿verdad? Eso es lo ideal. Desgraciadamente a veces somos Saúles, ¿verdad? Que sentimos celos de aquellos que Dios está levantando. Y pues ahí se hace, ya no se vive bajo un diseño de Dios. Y al no vivir bajo un diseño de Dios, pues las cosas se ponen complicadas. Y a veces Dios tiene que hacer algo para sacar a aquellos David, ¿sí? De las casas de Saúl, ¿sí? Y los envía. Pero como les digo, en esos casos, no por emociones, no por rebeldes, no porque es que el pastor no me apoya y yo siento que ya, y es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, porque hay gente así, ¿verdad? Hay gente que usa de pretexto esas cosas para ser rebeldes, ¿sí? Y hacer lo que quieren. No. Estoy hablando de gente centrada, gente con un llamado genuino, gente que ha esperado su tiempo, gente que no es de un mes, que se emocionó. No, es gente que ha sido fiel, ha sido leal a pesar de tener un Saúl como pastor, que ha amado a Dios, que ha amado la obra. O sea, gente de ese calibre, sí, porque hay mucha gente emocionada, mucha gente fantasiosa, gente así, ¿verdad? Que es más egocéntrica que un amor hacia Dios, que lo que quiere es el ministerio por no sentirse menos, por sentir que también ellos pueden. Entonces ese tipo de personas, pues Dios no las está enviando, ¿verdad? Las está enviando el yo. A lo mejor les aplaudieron y ya con eso fue suficiente para sentir que eran capaces. Sí, no, esto no es así. El reino de Dios no se mueve así, ¿sí? Entonces estamos hablando de personas que han crecido, que han, como ya lo dije, han sido leales y que tienen un llamado genuino de parte de Dios. En algún momento de sus vidas se van a cruzar con una autoridad genuina, ¿sí? Con un verdadero padre espiritual, con una vida que realmente lleva un gobierno de Dios, ¿sí? Y esa vida lo que va a hacer, ya sea que lo forme y lo potencialice, ¿sí? O lo envíe, ¿verdad? Por ejemplo, hay un hombre que se llamaba, en el libro de los Hechos lo menciona, que era Apolos, sí, lo menciona en el libro de los Hechos. Y Apolos, dice la Biblia que era apasionado, ¿verdad? Hablaba con denuedo, con pasión el evangelio, pero estaba limitado. Nunca se menciona, no recuerdo que mencionen de qué iglesia venía Apolos, ¿verdad? Probablemente pues él venía de enseñanzas griegas, no lo sé, no recuerdo que lo especifique la Biblia, pero lo que sí especifica es que estaba limitado en conocimiento, ¿sí? Tenía la pasión, tenía el llamado, tenía el deseo, pero no tenía un padre, ¿sí? Y eso lo iba a limitar. Y yo creo que voy a enfocar el mensaje o esta enseñanza un poquito más hacia ahí, para continuar con lo que es el envío, ¿sí? Porque así lo puedo percibir, que es como Dios quiere que lo llevemos. Bueno, entonces Apolos pues tenía todo, ¿verdad? Tenía el talento, tenía la habilidad, tenía el llamado, ¿sí? Tenía la pasión y tenía cierto conocimiento. Entonces dice la Biblia que se encontró con Aquila y Priscila, ¿verdad? Lo menciona, ellos eran discípulos de Pablo. Déjame ver si encuentro la escritura.
para leerlo más claramente, para que usted se quede con la enseñanza. Bueno, esto está en Hechos 18, a partir del versículo 24. Lo voy a leer para que, más que nada, poner el fundamento, ¿sí? Y sepamos pues que está en la Biblia, ¿verdad? Dice pues, Hechos 18, 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. O sea, era muy bueno para hablar, ¿sí? Muy fluido, muy capaz, ¿sí? Muy rápido, podía dar un buen sermón, una buena predicación, ¿verdad? De esos, muy buenos para hablar. Y luego lo sigue diciendo: poderoso en la palabra. O sea, sí tenía un respaldo de Dios. Versículo 25: este había sido instruido en el camino. Dice después: y siendo de espíritu fervoroso. O sea, era apasionado este hombre cuando hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces fíjese, un llamado genuino, ¿sí? Una unción genuina, una pasión genuina, un corazón genuino. O sea, todo bien, ¿sí? Pero lo instruyeron hasta cierto límite, ¿sí? Entonces él necesitaba ir a más, ¿verdad? Y por eso decía al principio, o cuando comenzábamos esta enseñanza, en algún momento, si no se tuvo un verdadero mentor, un verdadero padre espiritual, pero se tiene todas estas características, hay un llamado genuino, hay una fidelidad, hay un amor a la palabra, hay un esfuerzo. O sea, por eso vuelvo a repetir así, o lo repito de esta manera: no es gente emocionada, sino es gente que se emocionó y que se siente capaz y que siente que él también puede predicar. No, estamos hablando de gente con llamados genuinos, ¿sí? Con un llamado. Cuando alguien es llamado, verdaderamente llamado por Dios, es como habla de Jeremías, en la misma libro de Jeremías dice: ya no hablaré más en tu nombre. Si ya no profetizaré ni hablaré más en tu nombre. Él le decía eso a Dios, ¿verdad? Porque estaba pasando por un momento difícil. Pero dice ahí: pero no obstante, había un fuego metido en mis huesos, que traté de sufrirlo, pero no pude. Cuando alguien verdaderamente tiene el llamado, lo repito así, no es la emoción, ni mucho menos el deseo o la necesidad de sentirse importante. No, eso es egocentrismo. Estoy hablando de gente con llamado, con verdadero llamado de Dios. Siente un fuego adentro, o sea, siente la necesidad de predicar, siente la necesidad de vivir en su función. Es algo tremendo, ¿verdad? Es algo adentro que te empuja. A veces el desánimo, la frustración de que no puedes hacer muchas cosas, o a veces cometemos errores, pero algo adentro, ¿verdad? Te sientes medio frustrado o muy frustrado, pero algo adentro de ti. O a veces que estamos siendo muy probados por Dios porque hay un llamado. Tienes que entenderlo así. Si tú tienes un llamado genuino, no esperes que todo se dé así, de inmediato. No esperes que todo mundo te aplauda, ¿sí? No, porque es parte de la formación, o que las cosas se den rápidas. No siempre va a ser así. Puedo decir que nunca es así. Entonces, y en ese caminar donde estamos siendo tratados por Dios, cuando digo trato, hablo de cosas complicadas o difíciles que vivimos, ¿verdad? Una enfermedad, una carencia económica, problemas en el matrimonio, en la familia, situaciones de salud, situaciones laborales, situaciones a veces en la iglesia, y todo se voltea, ¿sí? Y esos momentos sientes, pues, que dices, pues mejor no, yo quiero una vida normal, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos a veces pensamos así? Vemos que llegan a la iglesia, viven bien económicamente, o al menos se ven estables, se ve que están en paz en sus familias, llegan, se sientan, no son personas que deseen servir, no se les ve intención, no se involucran en nada, pero se ven felices, entre comillas, ¿verdad? Se ven contentos, se ven estables, tienen una estabilidad laboral, una estabilidad económica, una estabilidad sentimental, o en sus matrimonios
Y uno dentro de sí dice, pues yo quiero eso, ¿verdad? Ya no quiero esto, ya no quiero soñar, sí, ya no quiero aspirar a ese mi llamado. Lo que quiero es sentirme en paz. Pues eso es cuando ya es mucha la prueba. Pero pasa lo que le pasó a Jeremías, algo adentro. Empieza a arder en tus entrañas, ¿verdad? Y te hace sentir, como dijo Jesús, y esas palabras resuenan mucho en nuestro corazón. Cuando le preguntan a Jesús, ¿eres tu rey? Y el Señor le dice, tú lo has dicho, y lo dice estas palabras: yo para esto he nacido, y para esto he sido enviado. Y ya empecé a decir para dar testimonio de la verdad, pero esas palabras, yo para esto he nacido, y para esto he sido enviado. Entonces, algo adentro te vuelve a encender, ¿verdad? Y dices una milla más. Entonces, esa gente es gente de llamado, ¿sí? Esa es gente con un llamado. No es gente egocéntrica que quiere sentirse popular, que la gente le aplauda, que quiere sentir que ellos también sentirse respetados como respetan a los pastores. No, esa es gente que no tiene idea en el problema que se va a meter. Les digo, entonces a veces la prueba es tan dura porque Dios nos está formando precisamente por causa del llamado. Entonces, si tú crees que tú tienes un llamado o ya estás ejerciendo un llamado, espera las pruebas. Sí, eso es normal en vidas que han atendido al llamado. Gente que no tiene aspiraciones en el reino de Dios no necesita ser probado, nada más que cuide su salvación, ¿verdad? Pero no necesita, porque no necesita una capacidad de carácter para cuidar algo que se le da a administrar a alguien que sí tiene un llamado, ¿sí? Se necesita una capacidad de administradores, ¿sí? Y esa capacidad la dan las pruebas, el trato de Dios. Bueno, entonces pues Apolos era de esos, ¿sí? Es que traen el fuego adentro, ¿verdad? Y cuando digo fuego otra vez, no es la emoción, es la pasión por el llamado al ministerio. Sí, la pasión porque tienes una visión, tienes sueños, tienes aspiraciones muy grandes, ¿verdad? Y cada vez que oras lo ves, ¿sí? Ves tu visión, ves tu llamado y dices un día, ¿verdad? Ese tipo de gente, ¿sí? Entonces, así era Apolos. El problema de Apolos es que había sido instruido hasta un punto. Él necesitaba más, ¿sí? Entonces, este hombre, es como decía ahorita, ¿verdad? A veces hemos sido enseñados en casa de un Saúl. Y por estar en casa de un Saúl, pues nuestro envío a veces se alarga, ¿sí? O no se da como en base al diseño de Dios, que es que un padre espiritual o una autoridad de Dios te bendiga, como pasó en el tiempo de Saulo y Bernabé en Hechos 13, ¿verdad? Que los pastores de Antioquía los bendijeron, los ungieron y los enviaron. Eso es lo ideal, ese es el diseño. Pero a veces hay pastores que sienten competencia de las ovejas, sienten celo de las ovejas y pues más de un Apolos, así, de fervorosos, de apasionados, ¿verdad? Entonces es mejor tenerlos sentados. Entonces a veces pudiéramos salir de iglesias así o venir de enseñanzas así que nos tienen en un límite, pero hay un llamado genuino. Entonces Apolos era de esos, ¿sí? Y sigo leyendo pues para entenderlo mejor. Dice pues que solo conocía hasta el bautismo de Juan. 26, estoy leyendo Hechos 18, 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte. Priscila y Aquila eran, pues se puede decir que eran ministros o discípulos del apóstol Pablo. O sea, estos tenían un muy buen padre espiritual, un buen pastor. Entonces aquí hay que entender lo que es padre espiritual. Entonces, por eso les digo, es un mundo de enseñanza, ¿sí? Un mundo de cosas hermosas que está en la Biblia que deberíamos de conocer, ¿sí? Más aún si creemos en un llamado al ministerio. Porque todo esto son principios. Entonces, aquí se ve la diferencia, ¿verdad? Aquí están dos hombres, bueno, era un matrimonio. Priscila era la esposa y Aquila era su esposa.
este matrimonio, pues ellos venían o eran parte de un pastorado hermoso, el pastorado, el apostolado de Pablo. Ellos eran discípulos de Pablo. O sea, ellos sí tenían un muy buen pastor, que en este caso pues era Pablo. Y obviamente Aquila y Priscila pues estaban en un conocimiento más amplio de Dios al que tenía Apolos. Y me gusta mucho la actitud de Apolos, ¿sí? Porque Apolos no se cerró. Él quería más. Y ojo con esto. Cuando una persona tiene visión, siempre va a ser enseñable. Cuando una persona no tiene visión de Dios, ni tiene aspiraciones en Dios, ¿sí? Si lo que lo mueve no es una visión de Dios, no es enseñable. Si le mueve el ego, si le mueve el orgullo, si le mueve la competencia, si le mueve el egocentrismo, el dinero incluso, porque hay gente que quiere el pastorado porque piensa que eso te hace rico o te da dinero. Gente que no entiende, ¿verdad?, lo que es la administración del Señor. Entonces, gente así no puede, pero gente que lo que nos mueve es una visión. Una visión es ver desde el principio el final. Eso es tener visión. Y un ministro tiene que tener una visión, porque si no, no sabe a dónde va. Entonces, cuando hay una visión de Dios, un sueño de Dios en las personas, o en aquella vida que tiene un llamado, ¿sí? Porque eso también es una evidencia de que hemos sido enviados. ¿Cuál es una evidencia que hemos sido entre varias, verdad? Una de ellas es que hay una visión, ¿sí? Un pastor en el diseño de Dios es el portador de una visión. No es nada el que predica, es el portador de una visión. Y alguien que aspira a ser un padre espiritual es el portador de una visión. Esto es maravilloso. Entonces, cuando alguien tiene visión, es enseñable. Cuando alguien no tiene visión, no se deja enseñar, ¿sí? Una persona que quiere alcanzar una visión o un propósito de Dios, siempre quiere aprender, ¿sí? Porque quiere llegar a su destino, quiere llegar a su propósito. Pero el que no tiene visión, el que no tiene aspiraciones de Dios, ¿verdad?, que su visión es humana, que su visión es en base a egocentrismo o hasta un narcisismo, de un amor egocéntrico, ¿verdad? Esa persona nunca se va a dejar enseñar, ¿sí? Pero aquella persona que tiene visión de Dios, que tiene aspiraciones en Dios, siempre va a ser enseñable. Entonces Apolos era de esos. Entonces vemos pues estas personas, Priscila y Aquila, en otra dimensión en cuanto a enseñanza, ¿verdad? O más, con un conocimiento más amplio del reino de Dios, porque tenían un pastor extraordinario, ¿verdad?, que era el apóstol Pablo. Pero Apolos no. Apolos tenía un límite, ¿sí? No nos dice dónde salió, solo dice que fue instruido así. Entonces, el que lo enseñó a Apolos, pues lo dejó limitado. Pero este hombre tenía un llamado. Y como lo dije desde un principio, siempre que hay un llamado genuino de Dios, ¿sí?, pero que aquella persona no tuvo los padres espirituales correctos, en algún momento se va a cruzar con una autoridad de reino, ¿sí? En algún momento se va a cruzar con verdaderos padres. En algún momento, mis hermanos. Cuando esa persona tiene ese llamado genuino, va a llegar un momento donde en el camino se cruce o Dios lo conecte con verdaderas autoridades, verdaderos padres espirituales, porque no hay envío, ¿sí?, genuino de Dios si no es confirmado y enviado a través de una autoridad espiritual genuina. Esto es un diseño y es un orden de Dios. El mismo Jesús, ¿sí?, tuvo que ir con la autoridad espiritual actual o que estaba presente en el tiempo en el que fue enviado. Él no fue a los sacerdotes, no fue a los fariseos, él fue con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista representaba el gobierno de Dios en su tiempo. Entonces, aún Jesús fue y se bautizó, o fue bautizado por Juan, cuando Jesús no necesitaba ese bautismo, porque ese bautismo era para pecadores, pecadores arrepentidos.
Jesús pues no, nunca pecó, pero no era el hecho de sus pecados. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Es necesario que así cumplamos toda justicia. O sea, esto es lo correcto en el reino, ¿sí? Entonces, en el reino de Dios las cosas se mueven así. Yo necesito que tú me bautices, Juan. Y lo que está haciendo Dios a través de ese bautismo o ese encuentro es enviar a Jesús. Pero ese envío fue a través de una autoridad. Entonces, siempre, mis hermanos, esto no es por emociones, esto no es porque sí puedo, porque pues soy elocuente en la palabra, ¿sí? O qué trabajo tiene predicar o poner una iglesia. No tienes ni idea lo que es esto, ¿sí? No, esto tiene que ser un envío genuino. Entonces, si en dado caso crecimos en casa de un Saúl, en algún momento nos vamos a cruzar con una verdadera autoridad que confirme nuestro envío o que nos forme para ser enviados, ¿sí? Entonces, en este caso, confirmaron el envío y lo formaron, porque dice después, ya la última parte del versículo 26, dice, le tomaron aparte, a Priscila y Aquila tomaron a Apolos porque lo vieron limitado. O sea, como lo describen al principio de esta parte de la escritura, a Apolos lo describen muy bien, ¿sí? Varón elocuente, poderoso en las escrituras, fervoroso, y hablaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, era centrado este hombre. El problema es que estaba limitado porque solo conocía hasta el bautismo de Juan. O sea, de Cristo hasta el punto en que estaban la iglesia primitiva, él no conocía, ¿sí? Él empezó a saber hasta que lo toma a Priscila y Aquila. Dice, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Fíjense, entonces este hombre, este matrimonio, Priscila y Aquila, le empiezan a enseñar. Le empiezan a enseñar y le ampliaron el entendimiento, el conocimiento y lo fueron formando. A tal grado, sí, que en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, Pablo menciona a Apolos. Y lo menciona al nivel de él, ¿sí? Donde Pablo dice, no somos Apolos y yo solamente administradores de los misterios divinos. Fíjese, o sea, de ser un buen predicador, pero limitado, a ser un administrador de misterios, ¿sí? ¿Sabe cómo llegó y alcanzó eso? Fue a través de autoridades que le enseñaron, que le formaron y que muy seguramente le enviaron, ¿sí? Pero ¿por qué pasó esto? Pues porque él tenía una visión, ¿sí? Él tenía un llamado. Y cuando alguien tiene visión, es enseñable. Entonces, si tú tienes un llamado en el Señor y por cosas, ¿sí? Estás en la casa de un Saúl, un día te vas a topar con una verdadera autoridad que te sepa guiar, ¿sí? Y tú tienes que tener el corazón de decir, es mi sentimiento, porque fíjese bien, estamos hablando de los enviados, ¿verdad? Es la continuación del video anterior. Aquí hay, esta es la parte bonita, ¿no? O la parte del que sí quiso, ¿sí? Aprender más y dio el paso a sumarse al ministerio de Pablo, que a través de estos hombres, esta mujer, Aquila y Priscila. Pero en el caso en los tiempos de David, pues David sale de la casa de Saúl, ¿sí? Llegó un momento donde eso tiene que suceder. Cuando estoy en casa de un Saúl y no estoy desarrollando mi llamado, estoy hablando después de ser fieles. Porque a veces tenemos un mes ahí y aquí no me dan lugares, tranquilo, o sea... Por eso lo digo así, ¿verdad? Esto no es de gente emocionada, es de gente formada, gente que tiene la aspiración al servicio, es verdaderas personas con llamado. Sí, no es de gente emocionada, ¿sí? O de gente que cree que las puede, no. David sirvió en la casa de Saúl. Sí, David nunca deshonró a Saúl. Sí, David jamás hizo algo contra Saúl. No, él supo honrarlo, supo respetarlo, nunca se levantó en rebelión, nunca levantó su ejército para ir contra Saúl. O sea,
Son personas así, rectas, porque lo que quieren es, tienen la aspiración, tienen entendimiento. Desgraciadamente en ese tiempo, bueno, David sí sale. Y usted ve la vida de David, ¿verdad? Pues él fue de gloria en gloria. Él recibió, si mal no recuerdo, 3 unciones. La primera en casa de su padre, después lo ungieron como rey de Jerusalén y después rey de Israel. Entonces este hombre iba de gloria en gloria, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque no hubo de otra. Una persona con llamado, que ha sido leal y que la casa de Saúl le sirvió como parte de su formación. Va a llegar un momento donde Dios va a decir, tienes que salir de aquí. Sí, lo que tenías que aprender en la casa de Saúl, ya lo aprendiste. Tienes que salir. Pero otra vez, no es gente rebelde, no es gente emocionada, es gente que mientras Dios no me diga, no me muevo. Y aquí estoy siendo fiel, siendo obediente, aguantando, soportando el abuso, soportando el menosprecio, soportando el que me, como decimos acá en Torreón, que me cargan la mano o que abusan de mí. Yo soporto, resisto, porque tengo una visión y un día Dios me va a llamar. Entonces llega un momento donde Dios dice, hasta aquí, David, tienes que salir de casa de Saúl. Sal de ahí porque te voy a formar diferente. Entonces sale de ahí David. El problema vamos a decir la contraparte es que ahí había un hombre también llamado Jonathan o Jonatán, ¿sí? Un excelente guerrero, era el hijo de Saúl. Pero aquí la cosa se puso complicada. Jonathan o Jonatán le dice a David, yo sé que tú vas a ser el próximo rey, que Dios a ti te puso por rey de Israel y yo sé que tú vas a seguir después de mi padre. Cuando tú estés ahí, yo voy a ser el segundo contigo, le decía. Nada más que hay un detalle, que uno, en el caso David, sí dio el paso de salir. No le pudo el sentimiento, no le pudo el lazo emocional, no le pudo el llamado. Lo jaló más el llamado, su visión. Pero en el caso de Jonatán, sí lo limitó. Probablemente el lazo familiar y el lazo sentimental. ¿Cómo dejo a mi padre? Entonces, lo correcto hubiera sido, creo yo, que Jonatán se hubiera ido con David. Sí, porque fue un excelente guerrero, un excelente compañero. Pero él no dio el paso de dejar a Saúl. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Murió en la guerra junto con Saúl. Entonces, vaya un momento, después de cierto tiempo que tú has sido fiel en casa de un Saúl, que has sido leal, que has servido, que has amado, que has honrado, que has guardado principios hasta donde entiendes, ¿sí? Y aquí adentro algo arde en tu corazón, tú tienes un llamado, tienes un propósito, pero desgraciadamente te han enseñado hasta un punto, ¿sí? Como le pasó a Apolos. Pero tú tienes un llamado verdadero. Un día Dios te va a decir, deja la casa de Saúl. Lo que tenías que aprender aquí y lo que tenía que formarte, ya está. Tienes que salir de ahí. Y entonces, con el dolor de tu corazón y a veces hasta con mucha confusión de que cómo Dios me va a decir esto y qué hago, tú das el paso. Y tenlo por seguro, si tú amas a Dios verdaderamente y crees a la visión y al llamado que Dios te dio para ser un día enviado, te va a conectar con una autoridad genuina, una verdadera autoridad, un verdadero padre espiritual, que no nada más o que no va a abusar de ti, sino que te va a potencializar. Y entonces agarran a Apolos y lo que hacen con Apolos es le exponen más ampliamente el reino, no solo el bautismo, ¿sí? El bautismo de agua. No, a él le enseñaron lo que enseñó Jesús. O sea, lo llevaron a una enseñanza más amplia. Lo llevaron a un conocimiento de Dios mayor. Y con toda seguridad lo formaron al ministerio. Tanto así que en 1 Corintios, como lo decía ahorita, Pablo lo menciona como un apóstol.
Sí, porque él dice, yo y Apolo solo somos administradores, o sea, se lo puso a la par suya. Somos administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Ténganlos los hombres como administradores. Y hay algo tremendo que dice ahí, pero es necesario. Pablo lo dice en esa escritura de 1 Corintios. Es necesario que el administrador sea hallado fiel. ¿Qué es eso de fiel? Es leal, es formado. Entonces, ¿cómo adquirió esa formación Apolos? Hubo una Priscila y una Aquila que lo moldearon, ¿sí? Él tuvo que dejar el lugar donde le enseñaron hasta un límite, ¿sí? Para poder ir a más. Y eso fue lo que sucedió. Nunca va a haber un envío fuera de una autoría genuina. Siempre va a estar ahí. Entonces ahí se cruzan, ¿verdad? Dios los conecta. Apolos con un llamado verdadero, pero lo enseñaron de una manera muy limitada. Aquila y Priscila vienen de una enseñanza mucho más amplia, porque era Pablo quien les enseñó. Estos ya eran autoridad, ya tenían cierto crecimiento, y apenas iba entrando o estaba fluyendo apenas en lo que era su llamado. Se cruzan con estas autoridades, y esta autoridad, Priscila y Aquila, lo que hacen es que lo potencializan a más, al grado, como lo decía, que es llamado un apóstol o un administrador de misterios de Dios. Siempre va a ser así. Lo ideal es que estemos en casas o en iglesias donde desde un principio se me forme en esto, ¿sí? Como Pablo en Antioquía, desde un principio, que vaya creciendo, y que las autoridades de esa iglesia local sean los que nos envíen, ¿sí? Pero a veces no es así, y esto es lamentable. Precisamente por eso se está tratando estas enseñanzas, ¿sí? Para que nos demos cuenta que hay diseños, que esto no es una ocurrencia o no son puntos doctrinales de denominaciones. No, esta es la palabra de Dios. Entonces hay principios que nunca se van a poder cambiar, que son los que están ahí, y este es uno de ellos, ¿verdad? Siempre que haya un envío va a haber una autoridad, siempre, ¿sí? Siempre va a estar así, una autoridad de Dios, porque es a través de las autoridades genuinas que Dios nos envía, siempre. Entonces por eso doy el ejemplo de Apolos, di el ejemplo de David, el ejemplo de Pablo en Antioquía, ¿sí? Y el ejemplo pues del Señor Jesús, ¿verdad? Que tuvo que conectarse o ser pues enviado, ¿sí? Por Juan el Bautista. Entonces, si tú tienes un llamado genuino y lo sabes en tu corazón, y estás en casa de un Saúl, sé fiel, pero pregúntale a Dios qué hacer. Si ya tienes tiempo, Señor, háblame, ¿sí? Y conéctame con aquellos que van a formar mi vida. Si tú estás en la casa de un David, pues aprovéchalo, ¿sí? Déjate enseñar. Si estás en manos de una Priscila y una Aquila, déjate enseñar, ¿sí? No les hagas la competencia, déjate moldear, ¿sí? Déjate enseñar por esas manos que traen un entendimiento más amplio del reino de Dios, de principios de reino. Tú tienes un llamado, y tú como pastor, si ya ejerces el pastorado, tienes que ver a las ovejas no como ovejas, ¿sí? Tienes que verlas con visión, ver llamados en cada silla, ver propósitos en cada persona. No ver un diezmo más, no ver solo un número de una membresía. Son propósitos de Dios, son llamados de Dios que están ahí, y tú como pastor tienes la obligación de potencializarlos. Tú te tienes que desarrollar también como pastor para que puedas potencializar vidas al ministerio. Entonces esto es parte de lo que es el envío. Este es un principio para ese envío. El video anterior es el principio del carácter de la formación, ¿verdad? Este sería el principio de autoridad para el envío. Entonces, con el favor de Dios,
pues vamos a seguir teniendo este tipo de enseñanzas. Voy a hacer una oración para concluir ya y esperen el próximo video. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por aquellos Apolos, Señor. Yo sé que hay Apolos que están escuchando este video, vidas que saben que nacieron para algo muy grande y que en su corazón y en su interior hay un fuego que no los deja, que les empuja, que les dice hay algo más. Yo oro por ellos, Señor, para que tú los conectes, Señor, con una Priscila y una Aquila. Tengas misericordia, Señor, y los lleves con vidas, con visión de reino, que les potencialicen, que los lleven a más, que los conectes con verdaderos padres espirituales. Señor, yo sé que ahí hay guerreros que están en la casa de un Saúl. Te pido por ellos, Señor, para que los lleves, Señor, a las casas correctas, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia y a aquellos que están en casa de un David, aquellos que están en casa de un Priscila y un Aquila. Señor, danos un corazón moldeable y enseñable para poder seguir creciendo de una manera más amplia en el reino, y que un día podamos ser enviados y buenos administradores, Señor, de los misterios del Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, y a cada vida que haya de ver este video. Yo los bendigo y declaro, Padre, que esto abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para gloria y honra de tu nombre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos viéndonos en el próximo video. Dios les bendiga.